Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pasaporte Historia, este podcast donde viajamos a los acontecimientos más relevantes de nuestro pasado. Soy Javi Rando y hoy nos adentramos en un periodo fascinante de nuestra historia, la presencia de Julio César en Hispania. Estamos a mediados del siglo I a.C. Roma aún no es un imperio, pero tampoco es una república estable. La ciudad, que un día expulsó a sus reyes y se alzó como modelo de república cívica, vive ahora unos días más convulsos. Las luchas internas entre facciones políticas han degenerado en guerras civiles y el Senado ha dejado de ser el centro de gravedad del poder. Lo disputan ahora hombres poderosos, ambiciosos y carismáticos. Uno de ellos se llama Cayo Julio César, un aristócrata de una familia de segundo nivel, brillante orador y militar en ascenso. La otra figura central es Cneo Pompeyo Magno, el más laureado general de su tiempo, símbolo de esa república tradicional. Y entre ambos, aún con vida, aunque ya en claro declive, está Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, con quien César y Pompeyo firmarán un pacto de carácter privado que cambiará el curso de la historia. Este es el contexto que explica cómo y por qué Hispania pasará a ser un escenario fundamental en la lucha por el poder de Roma. Un territorio lejano, sí, pero rico, estratégico y lleno de ciudades prósperas. Y yo, para hablar de esto hoy, pues tengo a mi historiador de cabecera, Miguel Ausín, que es la persona que nos va a transportar a esta maravillosa historia. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues Javier, un placer. Me alegro de estar aquí contigo de nuevo y vamos a adentrarnos en este periodo que, como comentas, es importante, interesante y espero que los oyentes lo disfruten tanto como nosotros. Nos ha llevado un tiempo ponernos de acuerdo, porque creo que al menos hace por lo menos un año desde que pude leer tu tesis, que precisamente versa sobre este tema, y por eso creo que además hay que ponerlo en valor, pero por fin, bueno, pues tenemos la oportunidad de traer este episodio a nuestros oyentes. Y al final, como dices tú, bueno, pues no hemos coincidido, pero no hay problema porque ahora lo retomamos con más interés, quizás, ¿no? Vamos a ver si conseguimos transmitir esta pasión a nuestros oyentes. Seguro que sí. Y oye, cuando hablamos de esta etapa crucial, sí que es importante comprender, vamos a contextualizar un poco el episodio que vamos a vivir hoy, porque está precisamente centrado en la presencia de Julio César en Hispania, en el marco de lo que es la Bellum Civile. Y la República Romana se encontraba en ese momento atrapada en un laberinto de tensiones sociales, lucha aristocrática. Podemos hablar de la victoria de Sila, líder de los optimates, sobre Cayo Mario, adalid de los populares, que había consolidado todo eso, el poder de una oligarquía senatorial, pero no había logrado extinguir los conflictos que había entre la élite romana. Toda esta convulsión es un poco lo que vamos a ver también como parte de este episodio. Por un lado tenemos a optimates, defensores acérrimos de los privilegios del Senado, que consideraban que las riendas del Estado deben permanecer en manos de la aristocracia tradicional. Por otro, tenemos a los populares, que abogaban por reformas más profundas, teniendo en cuenta el ascenso de nuevas capas sociales y que ampliaran todos ellos su participación política. En definitiva, estamos hablando de una guerra entre dos formas de ver la política romana, ¿no? Mientras tanto, además, nos encontramos con una Roma, hablamos de esa Roma ciudad, también todo lo que hay en la cercanía, todos esos campos de lo que actualmente es Italia, tensiones sociales que van en aumento, el campesinado totalmente descontento tras años de guerra, el ejército también buscando, o se encontraba en el ejército, mejor dicho, una salida profesional, los veteranos, por otro lado, también, bueno, pues demandando esas tierras que además tenían que ser ricas, ¿no? Porque en ese reparto de tierras que se hacía a aquellos veteranos que servían en, en las legiones romanas, pues también había, bueno, pues un reparto de tierras que en algunos casos podía ser unas tierras muy prósperas o en otros unas tierras muy, muy pobres, ¿no? En ese caldo de cultivo tenemos a un Pompeyo que había construido una carrera militar excepcional, sus victorias contra Sertorio en Hispania, su campaña contra los piratas del Mediterráneo le habían granjeado no solo prestigio, sino también, bueno, pues una vasta red de clientes y lealtades personales que trascendían a las estructuras tradicionales de la República. Hablamos de riqueza también, hablamos de posibles, ¿no? Era un hombre que podía movilizar ejércitos por sí mismo y era una realidad que el Senado, bueno, pues observaba con temor.
Aquí es cuando tenemos que empezar a hablar de Julio César, Miguel, y sería por mi parte, bueno, un tanto aventurado narrar una pequeña biografía de Julio César, no en vano lo voy a intentar, pero también te quiero además poner en un brete de que me aceptes que ya lo hemos tocado en ese episodio que también recomiendo a la gente sobre la conquista de Britania. Hoy lo vamos a tocar un Julio César prácticamente teniendo una de sus mayores y de sus últimas, por cierto, victorias en esa guerra civil. Y te propongo, ¿no? Te tiro el lazo de que un día ampliemos a un episodio completo de Julio César porque hay una historia, evidentemente, en sí mismo en el personaje. Totalmente. Estamos hablando de una persona, de un personaje de dimensiones descomunales, ¿no? Posiblemente, digamos que yo diría que una de las 4 o 5 personas que más ha influido sobre el pensamiento contemporáneo, ¿no? Sobre todo, importancia capital en la historia antigua y en Roma, ¿no? Luego veremos, pero no muchos personajes tienen un mes en el calendario, precisamente él y Augusto, ¿no? Y hizo profundas reformas. La vida política romana, ¿no? Obviamente, a partir de sus enseñanzas y a partir de sus batallas, incluso muchos otros personajes como Napoleón Sí. bueno, se miraron al espejo y sin duda su vida que nos vas a introducir, bueno, pues fue totalmente apasionante, ¿no? Todo su cursus honorum, ¿no? El otro día lo pensaba, ¿no? Y si hice incluso una pequeña lista, que me vais a permitir que la comparta, de nombres que pueden estar a la altura de Julio César, que pueden tener el calado que ha tenido Julio César, y me salían Napoleón, Alejandro Magno, Hernán Cortés, Gengis Khan. Me salían, al menos esa lista de nombres, que puede ampliarse evidentemente a otros tantos, pero está a esa altura. Pues sí, la verdad es que sí, y en concreto en la historia de Roma mm, hay una continuidad, un hilo argumental entre su figura y la figura de Octavio, ¿no? El futuro Augusto, su sobrino nieto, que de hecho en sus exequias fúnebres, bueno, pues hereda, eh, eh, le introduce en su propia familia y todo lo que César, bueno, se quedó a punto de conseguir, por lo cristalizará Augusto, ¿no? Y sin duda es una persona bueno, de la máxima importancia dentro de la antigua y en concreto dentro de la historia romana. Voy a intentar sintetizar un poco su biografía hasta este punto, ¿no? De forma muy breve, como decíamos, pero bueno. Hablamos de un Julio César, joven ambicioso, comenzaba su carrera política, nacido en el seno de una familia patricia, la gens Julia, que reclamaba su ascendencia de la diosa Venus a través de Eneas, Eneida y su hijo Julo. César había navegado un complejo panorama político desde su noble apellido, contrastaba de hecho con sus limitados recursos económicos, que va a ser precisamente una de las cosas que marque este inicio del joven Julio César. A los 30 años es enviado como cuestor a Hispania Ulterior, en concreto en el periodo del 61 al 68 a.C., una experiencia que marcaría profundamente su trayectoria. El cargo de cuestor es uno de los primeros escalones del cursus honorum romano. Implicaba principalmente funciones financieras y administrativas. Sin embargo, César aprovechó esta posición para ir mucho más allá, lo cual nos habla bien de su ambición. En Hispania no solo cumple con esos deberes oficiales, ya tiene ese primer contacto con Hispania, ¿no? Que vamos a ver que va a ser la provincia que desde luego es junto a Galia, evidentemente también, marcando ese sello en Britania, pues va a marcar su vida. Entró en contacto con las élites locales, estableció una red también, bueno, de clientela política, empieza a forjar esas amistades que serían duraderas y que le traerían también, bueno, pues tanto dolor como éxito. Por otro lado, particularmente significativa fue su relación con Lucio Cornelio Balbo, que era natural de Gades, la actual Cádiz, quien se convertiría, de hecho, en uno de sus mayores aliados y el primer extranjero en alcanzar el consulado de Roma, por cierto, siendo de la provincia de Hispania, concretamente nacido en Gades. El joven César recorrió la provincia visitando conventos jurídicos, inspeccionando finanzas locales y sobre todo observando. Aprende la producción de la plata en Sierra Morena. Conoce los olivares del Guadalquivir, que producían ese preciado aceite bético. Comprobó cómo las ciudades costeras prosperaban con el comercio marítimo. Esta experiencia directa con la riqueza y el potencial de Hispania nunca iba a abandonar su mente estratégica.
Fue también en Hispania, según nos relata Plutarco, donde un día, mientras revisaba unos documentos en Gades, César se detiene ante la estatua de Alejandro Magno. Al contemplarla, rompe a llorar. Cuando le preguntan por qué, responde: ¿No os parece que es motivo de pena que Alejandro a mi edad ya hubiera conquistado tantos pueblos, mientras que yo todavía no he realizado nada memorable? Bueno, también nos habla de esas expectativas que el propio Julio César tenía en su figura, recordemos, viniendo precisamente de una genealogía un poco venida a menos en aquel momento, y además él también tendría su semilla de conquista, con lo cual el tiempo finalmente le acabaría dando esa recompensa. La provincia le permitió tomar plena conciencia del valor estratégico. Hablamos de Hispania y económico que tenía esta península. Hispania no solo era fuente de minerales preciosos, especialmente la plata y el oro, ¿no? Que es fundamentalmente lo que brilla de ese periodo romano aquí, para lo que vinieron también anteriormente fenicios, griegos, etcétera. Era también un territorio de reclutamiento militar, donde las legiones podían hallar soldados leales y aguerridos, y César asimiló todas esas lecciones y las guardó para el futuro. Tras su cuestorado, regresó a Roma y continuó un ascenso político. Fue edil, organizando fastuosos juegos que cautivaron el pueblo, pero aumentaron también sus considerables deudas. Por cierto, me fijé en el patrón, Miguel, de que siempre todo el que era nombrado cuestor, había dos perfiles, ¿no? Uno era el que tenía claro, perdón, cuando era nombrado edil de Roma, había dos perfiles, ¿no? Uno era el que no miraba para nada las finanzas y decía: aquí se conquista el pueblo, evidentemente, pues gastando, ¿no? Y organizando unos fastuosos juegos. Y había el otro perfil, ¿no? El que decía: oye, aquí hay que vigilar las cuentas, y esos ediles no acababan tan bien, ¿no? Fíjate. Sí, la verdad es que el cursus honorum en romano, que era un poco, bueno, toda la carrera política de régimen senatorial, ¿no? De los patricios, no era precisamente, vamos a decir, asequible. Estamos hablando de que la riqueza en Roma era un estado basado en la riqueza de la tierra, ¿no? En el patrimonio, y que de hecho el formar parte de ese ordo senatorial tenía ah, costo alto, ¿no? En cuanto a un requerimiento de patrimonio bastante alto. Claro, estos puestos se iba ascendiendo, como has comentado, ¿no? De cuestor, ¿no? Que cuestor, básicamente, bueno, pues como dices tú, es tareas más de intendencia y de logística. Y luego, posteriormente, la edilidad, que está muy relacionado con el embellecimiento de Roma, ¿no? De la ciudad, claro, requerían de Ujú. organizar juegos y requerían de un presupuesto que generalmente, en muchos de los casos, como fue el de Julio César, se acarreaban deudas, ¿no? De Claro. hecho, luego lo comentaremos, ¿no? Era una inversión, por así decirlo, lo que hacían en ese puesto, ¿no? Una inversión que les fue rentable luego políticamente, pero bueno, que conllevó también sus deudas. Después de ese paso de edil, da el paso a pretor y nuevamente a propretor, en este caso Hispania en el 61 a.C. En esta segunda estancia en Hispania, ya con mando militar, obtiene victorias significativas contra pueblos lusitanos y galaicos principalmente, y le permite ser aclamado como imperator por sus soldados y aspirar al triunfo, ¿no? El máximo honor militar romano. Sus campañas militares le llevaron a las águilas romanas hasta Brigantium, la actual La Coruña, consolidando la presencia romana en territorios hasta entonces apenas controlados, porque luego hablaremos un poco de cuál era la situación en Hispania. Esta expansión no solo aumentó su prestigio militar, sino que también le proporciona un botín considerable que alivió sus apuradas finanzas personales. Venían de precisamente esa inversión política que había hecho en la promoción de su figura. Sin embargo, César enfrentaba un dilema. Para celebrar el triunfo debía permanecer fuera de Roma, hasta que el Senado lo autorizara. Curioso. Pero también deseaba presentarse como candidato a cónsul, para lo cual necesitaba estar físicamente presente en la ciudad. Tiene, digamos, esa diatriba que ahora explicaremos bien. Opta por renunciar al triunfo, entra a Roma como ciudadano privado para asegurar su elección como cónsul, vuelve a invertir políticamente en su figura, y un cargo que finalmente alcanza en el 59, gracias al apoyo decisivo de Craso y de Pompeyo. Juntos formaron un bloque de poder que iba a alterar el equilibrio político de la República. Hablamos del primer triunvirato, que es algo que vamos a desarrollar enseguida. Así que cuando hablamos de Hispania, para César, no es solo una provincia remota, una provincia rica también, una provincia remota, lejana, donde inicia su carrera, sino que también fue un laboratorio, un campo de pruebas militares, ¿no? Una fuente de alianzas que iban a ser cruciales para su ascenso al poder.
Y lo que es más importante, Hispania quedaría en su memoria como un territorio donde volver cuando las circunstancias lo requieran y es precisamente el eje de todo lo que va a ser este episodio. Si te parece, Miguel, utilizando un poco este hilo cronológico, lo he apostillado un poco así por encima, pero me gustaría que entráramos un poco más en profundidad. Vamos a continuar con esas decisiones que llevan a la velum civil entre César y Pompeyo, porque justo en el punto donde te lo dejo, ¿no? Lo que hay es precisamente lo contrario, ¿no? Ese primer triunvirato y esa alianza, ¿no? Entre Craso, Pompeyo y nuestro personaje Julio César. Claro, Javier, si nos fijamos al final, como comentas tú, Hispania es una especie del Dorado de la antigüedad, ¿no? O sea, era ese sitio donde, bueno, donde se iba a buscar riqueza, victoria, ¿no? Capacidad de luego celebrar un triunfo, ¿no? Como comentábamos. Y realmente eso por un lado. Por otro lado, la verdad es que Roma tardó bastantes siglos en controlar todo el territorio, ¿no? Fue un dolor, fue algo realmente ingente y costoso para ellos. Como rédito al final, bueno, pues sobre todo toda la zona del Guadalquivir, pues en esta época que hablamos, una zona ya bastante romanizada y de bastante prestigio, ¿no? Más adelante, pues como todos sabemos, bueno, pues habrá incluso emperadores de origen Ujú, hispánico, ¿no? Claro, volviendo ahora al contexto de la guerra civil, como has mencionado inicialmente, bueno, pues por un lado tenemos a Neopompeyo Magno, em, eh, ha cosechado victorias en Hispania cuando le requirió el Senado para vencer a la insurgencia de Sertorio en el 73-72 a.C. Bueno, estuvo allí. Posteriormente derrotó a los piratas en el Mediterráneo en el 66 a.C. También estuvo allí a petición del Senado. Y finalmente, en el 61 antes de Cristo, triunfa sobre Mitríades, que realmente fue la victoria bueno, ujú, con la cual le dan el título de Magno, ¿no? Y claro, él vuelve y por un lado exige una serie de ratificación de sus medidas en Oriente, él toma ciertas medidas y reparto de tierras para sus veteranos, ¿no? Em, ¿Qué se encuentra? Se encuentra un Senado de alguna manera gobernado, muy influenciado en aquella época por Marco Porcio Catón, una figura eh, optimate de primer nivel, como bien sabes, y al ujú, final está un poco contrariado, ¿no? Me puedo imaginar a ese Neopompeyo Magno, decir, oye, llevo 2, 3 décadas de servicio a la República Romana y llego y me siento un poco contrariado, ¿no? De hecho, ciertos autores, como Dion Casio, Mommsen o Carcopino, pues eh, muestran una cierta visión de Pompeyo, le faltaron, bueno, valor y fuerzas para tomar el control de la República, ¿no? O una cierta carencia de visión política, ¿no? Esa carencia de visión política era justo lo que un incipiente Julio César, como comentas, que ya llevaba bueno, algunas fases de su curso honorum, eh, ciertamente tenía, ¿no? De hecho, Carcopino comentaba que Julio César tenía el favor del pueblo y Neo Pompeyo Magno, por así decirlo, era el caudillo militar por excelencia, ¿no? Y ujú. entre medias, ¿qué había? Entre medias estaba Craso, que como comentas, pues era el hombre rico de Roma El que pone la pasta. que ponía el dinero, ¿no? Entonces, nos encontramos justo en ese momento con eh, vamos a llamarlo un triunvirato, que es un acuerdo privado, o sea, de corte privado, esto no era un acuerdo público, que se forja en el 59 y entonces dicen, oye, Pompeyo y Craso son personalidades de primer nivel en aquella época, es decir, son personajes sospechosos, ¿no? de tomar el poder, y ahí la persona incipiente entre ambos es César. Entonces, en el 59 a.C., justo es donde emerge César, le apoyan para el consulado, que como sabes, Ujú, pues es el máximo cargo de la República Romana, y empieza a desarrollar un programa político hasta tal punto que tanto Suetonio como, eh, eh, bueno, como el resto de autores romanos nos hablan de consulado de Gallo y Julio César, o el consulado de Julio y César, ¿no? Que en vez de hablar de Julio y Bíbulo, ¿no? Que era por así decirlo, el otro el compañero otro ujú, en el consulado, ¿no? Y aplica un programa de reformas muy amplio. O sea, lo primero es un programa de reformas que va encaminado a
ratificar todas las decisiones de Pompeyo, repartir tierras entre los veteranos de Pompeyo e incluso, bueno, pues ciertos favores al pueblo de Roma, ¿no? Ahí donde empieza César bueno, a fomentar esta imagen bueno, de adalid popular, donde se gana el pueblo, ¿no? Y posteriormente, con la Lex Batinia, eh, es una ley que reparte de alguna manera, con un mandato de 5 años, las provincias, ¿no? Entonces, César en concreto recibe las dos Galias y el Ilírico y de alguna manera ¿qué consigue? Lo que consigue es, bueno, mantener un poco ese poder como procónsul, marchar a las provincias y dejar un periodo de tiempo en el cual, por así decirlo, tiene inmunidad política frente a sus Ujú, adversarios y de alguna manera colabora tanto con Pompeyo como con Craso, ¿no? ¿Qué ocurre en ese momento? Bueno, pues ocurre la conferencia de Luca en el año 56 a.C., se renueva con lazos familiares, también políticos, y se decide en ese momento ya, bueno, pues un poquito más tranquilo, darle el consulado a Pompeyo a Craso, que había sido cónsul ya en el año ujú, 70 y había pasado ese periodo de 10 años mínimo la República Romana, ¿no? Pues para ser cónsul, ¿no? A su vez, a Pompeyo se le ofrecen las provincias de Hispania y de África por 5 años y Craso en Siria, ¿no? Pompeyo decide permanecer en Roma y de alguna manera, bueno, pues mantenerse un poco al control de, de la, de la política de la romana. política de Roma. César sigue en Galias y Craso marcha a Siria, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues tenemos un triángulo, un triunvirato, un poder equilibrado. En el 53 a.C., Craso muere en Carrae, ¿no? Y esto yo creo que desestabiliza un poco ese triunvirato y de alguna manera implica, bueno, pues hay una violencia creciente en Roma, el Senado tiene que reaccionar, ¿no? ¿Y cuál es la reacción del Senado? Oye, pues pone en manos de Pompeyo todo el poder como cónsul sine colega, es decir, él solo se queda como cónsul de la República, ¿no? Ujú. Esto, imaginemos que en ese equilibrio de poder César Claro, no no lo le ve bien, parece ¿no? bien, ¿no? Entonces, bueno, no, en ese momento es un punto crucial porque César ve como que esa medida supone una traición a sus intereses, una traición al objetivo o al espíritu del pacto de Luca, ¿no? Entiendo que Pompeyo, te estoy preguntando, adelantándome quizás un poco a los acontecimientos, pero que él defiende que en aquel momento es el que está presente, ¿no? El que está presente en Roma y que es una decisión que protege el triunvirato, ¿no? Pero realmente, viéndolo desde el punto de vista de César, entiendo que por ahí hay una asunción de poder mayor de Pompeyo, porque nos podrías explicar un poco qué significa este cargo, el de cónsul sine colega, para que lo entendamos. Sí, al final en Roma, bueno, como saben los oyentes, dentro del cursus honorum, pues está el cargo, como comentábamos, de cuestor, de edil, de pretor y posteriormente el de cónsul, ¿no? Entonces, al final hay dos cónsules. Esto viene de tiempos antiguos, bueno, desde tiempos posteriores a la monarquía, cuando se funda la República, y el objetivo es que haya dos personas a cargo de Roma. Es un cargo anual que se va renovando en los determinados comicios de máximo nivel y los cónsules, bueno, pues son los responsables eh, directos del poder ejecutivo. El poder legislativo obviamente está en el Senado, por así decirlo, el Senado es el corazón de Roma y los cónsules no mueven un dedo sin el Senado, ¿no? Esta es un poco la teoría. Claro, en esta época, como has comentado tú en el contexto histórico, ya ahí esto está un poco corrompido, ¿no? Entonces, el Senado lo que intenta, nombrando a Pompeyo cónsul único, es, oye, te damos el poder, mete un poco en vereda al Estado, ¿no? Controla las revueltas, porque claro, hay bastante inestabilidad. Pensemos que es una época donde Roma se está extendiendo en provincias, como comentabas, hay bastante despotismo y donde está la orden del día, bueno, pues el pillaje, está la orden del día, los sobornos, está la orden del día, bueno,
un montón de elementos que hacen de la República Romana un auténtico polvorín, ¿no? Entonces, en ese momento, Pompeyo y César, lo que ocurren a partir del año 49, ¿no? Es, empiezan a jugar al despiste, en plan de, oye, yo no quiero licenciar mis tropas, licencialas tú. César, mm, bueno, viene a decir un poco lo mismo. ¿Y cuál es un poco el contexto? El contexto es que si César licencia sus tropas, vuelve a Roma como un ciudadano privado Claro, y se y queda sin fuerza, entonces, ¿no? claro, pierde todo, de alguna manera, toda la protección que le daba el cargo. Esto implicaba, para que nos entendamos, que un pretor que administraba justicia podía, que era bastante habitual, pedirle, pedirle explicaciones, ¿no? Sobre su mandato. En este caso, recordemos que habíamos dicho que había sido cónsul y que había puesto en marcha un programa profundo de reformas, muchas de las cuales le había granjeado bastantes enemigos, ¿no? Ujú. Entonces, esto obviamente, bueno, pues empiezan a jugar el despiste. Los cónsules de Roma en ese momento son Claudio Marcelo y Lucio Cornelio, maniobran a favor del orden senatorial, que ya directamente lo que hace es poner todas sus esperanzas en Pompeyo, ¿no? Como gran militar. Pompeyo, recordemos que cuando volvió de Asia, era Metríades, le faltó voluntad, pero podía haber tomado el control de la República y no lo hizo. Y yo creo que el Senado, bueno, Pompeyo era un gran general y obviamente yo creo que tenía cierta miopía política, no era un gran orador, por así Ujú. decirlo, estaba lejos de la figura que era Julio César. Y claro, los cónsules se ponen en manos de Pompeyo y los tribunos de la plebe, que es un cargo siempre más cercano al pueblo, en este caso Marco Antonio, el gran Marco Antonio, ¿no? Que forma parte Sí. del segundo triunvirato, y Quinto Casio Longino, que veremos que luego tiene un papel fundamental en esta historia, además del cesor Lucio Pisón, pues defiende los intereses de César, ¿no? Entonces, al final se desencadenan los acontecimientos, el Senado revoca el mandato de César proconsular y él dice, mira, yo no voy a licenciar mis tropas, ¿no? En un momento determinado, con pocas tropas de caballería, cruza el Rubicón. Para que nos entendamos, Ese momento. está entrando ya en la provincia, o sea, está entrando en- en Italia, ¿no? La península itálica, y esto implica una declaración de guerra, porque está entrando con tropas, aunque sean pocas. Y ahí donde, en enero del 49, bueno, se formula ese famoso Alea Jacta Est, bueno, muchos autores incluso comentan que lo dijo en griego, ¿no? Que esto es un hecho como bastante potente desde el punto de vista retórico, porque era como decir, oye, em, desafío un poco el orden establecido y voy a hacerme con la República, ¿no? De hecho, sigue siendo una expresión que hoy día se sigue utilizando, ¿no? La de cruzar el Rubicón, es cuando ya no hay marcha atrás, ¿no? Cuando realmente ya, es un camino solo de ida, ¿no? Es ese gesto, bueno, pues que ha pasado a los anales, de cruzar precisamente ese río, de traspasar esa frontera y de plantarse así allí con me indicas que es una poca tropa de caballería, ¿no? Apenas, unos pocos hombres, pero un gesto, por otro lado, muy simbólico. Pues sí, y además generó bastante estupor en Roma, ¿no? Porque la figura de Julio César, después de la conquista de las Galias, pensemos que la conquista de las Galias en aquella época fue quizás bueno, pues uno de los retos mayores que se podía hacer, ¿no? Era todo ese mundo celta desconocido que entraba en el mundo de la romanización y costó bastante, ¿no? Entonces, eh, generó bastante estupor en Roma y claro, la reacción primera de los cónsules fue ponerse en manos de Pompeyo y huir, ¿no? Huyeron. De hecho, ahora lo veremos, ¿no? Pero cuando llega a Roma, pues Roma es una Roma ya sin la mayor parte de los senadores, Ujú. que ya deambulaban y un poco presa del pánico, ¿no? De hecho, hay una cita de Apiano, de los dos cónsules, le dar las llaves, por así decirlo, de los ejércitos que acampaban en Capua a Pompeyo y se ponen en sus manos. Es el comienzo, como decir, oye, ponemos en tus manos el designio de la República Romana y tenemos aquí enfrente a Julio César que realmente ya a cara descubierta buscaba tomar el control del Estado, ¿no? En su persona.
te ordenamos yo y mi compañero que marches contra César en defensa de la patria, y para esta misión te damos el ejército que se encuentra ahora en Capua o en cualquier otro lugar de Italia, y cuantas tropas adicionales quieras reclutar tú mismo. Qué momento desde luego y va a ser un poco esa previa que vamos a tener de los acontecimientos que se van a suceder a partir de ahora. Justo Miguel, te lo dejamos ahí en ese éxtasis y ahora continuaremos, pero tengo aquí la portada de precisamente el trabajo que ha realizado, ese titulado César contra los pompeyanos en Hispania, Ilerda y Munda. Y una de las cosas en las que he visto que has reparado más durante todo el trabajo ha sido precisamente en esa composición de los ejércitos. Ya hemos hablado un poco de esas unidades que van a tener cada frente, ¿no?, a su disposición. Y como en estos episodios en los que vamos a tocar la figura de Julio César con motivo de este Velum Civile y también con motivo de su presencia en Hispania, sí que me gustaría que tuviéramos un poco de ese contexto, explicación de forma breve de lo que nos vamos a encontrar desde el lado militar. Pues sí, la verdad es que es un tema ciertamente interesante. Partimos de unos ejércitos consulares que inicialmente, bueno, pues estaban nutridos únicamente por ciudadanos romanos que acudían, bueno, pues, por así decirlo, por pues, ser una especie de mili, ¿no? Que lo único que duraba 20 años. Y posteriormente, a medida de que avanza el siglo II antes de Cristo, se van incorporando más y más ciudadanos romanos, ¿no? En concreto en Hispania, bueno, pues se van incorporando más tropas, ¿no? Ujú, Con la incorporación de los socios itálicos, las legiones se abren a los aliados itálicos, en concreto a partir del 89 antes de Cristo, y obviamente pues tenemos, aparte de las tropas, pues también tenemos auxiliares y peregrinos, ¿no? Con César se acelera todavía más la entrada de itálicos en las regiones romanas y el reclutamiento voluntario, como hemos comentado, se va sustituyendo o sea, el reclutamiento voluntario se predomina respecto a la leva tradicional, ¿no? ujú. Esto implica que hay una cierta fidelidad hacia el caudillo militar que comanda las tropas, ¿no? Em, Parémonos en qué supone una legión romana en esta época tardo-republicana, ¿no? Al final están armando un legado, se distribuyen en 10 cortes, cada corte tiene 6 centurias, eh, muchas de ellas no estaban incompletas, hecho que además se le atribuye a César para aumentar la movilidad. Ujú. Y hay 3 manípulos, ¿no? De Astari, de Princeps y el de Triari. Cada manípulo son 2 centurias, pues decíamos que son 6 centurias, ¿no? Eh, eh, Hay una centuria prior y otra posterior. Pensemos que inicialmente cada uno de estos manípulos tenía una cierta especialización en la lucha. Eso Finalmente, al es. fin, lo que hacen es, en esta época ya prácticamente hay cierta homogeneidad en cuanto al tratamiento de la lucha. Lo único que sí que al final el máximo rango de oficial pues sería el primus pilus, ¿no? Esto en cuanto a la composición de lo que es una legión, ¿no? Pensemos que en esta época pues una legión serían entre 5.000 y 6.000 hombres más tropas auxiliares, ¿no? La, la Estas diferencia, la diferencia entre Astatis, Princeps y Triaris es por experiencia, es también por armamento, o sea, realmente es por también por función dentro de la propia batalla, un poco. Sí, justo. Al principio, sobre todo, están bastante especializados y tenían diferente armamento, pues cada uno llevaba un tipo de arma, una espada más larga, más corta, un pilum. Luego, posteriormente, esto se fue homogenizando, como comentaba, ¿no? Y al final, lo único que, bueno, pues generalmente había tropas que
que comentas tú, más expertas Ujú. en batalla, que entraban en batalla y que dentro de las mismas, por ejemplo, destacaba este Primus Pilus, ¿no? Que comandaba el primer manípulo, la primera centuria, ¿no? La parte Vale. adelantada, ¿no? Estas tropas se veían completadas por tropas auxiliares de caballería y de infantería. Estamos hablando de alae, que son turmae para los jinetes a caballo y cortes de infantería. De hecho, Sulten en su trabajo destacaba que en Hispania, por ejemplo, estos auxiliares, ¿no? Que generalmente, como comentaba, pues eran peregrinos o lusitanos, ¿no? Ujú. O de la Hispania Citerior, pues por ejemplo, las cortes Scutatae tenían un escudo eh, eh, grande y eran de infantería pesada, y por contra las Caetratrae tenían una caetra pequeña, que es un escudito pequeñito, que eran infantería más ligera, que generalmente eran lusitanos, ¿no? Aparte, en estas tropas, como comentaba, había peregrinos, o sea, eh, pueblos aliados de diferentes bandos. Por ejemplo, el Bogud era procesariano y Boco Ujú. pompeyano, ¿no? Y una legión que me gustaría destacar, pues es la Legio Vernácula, ¿no? Al igual que otras como la Legio Segunda, pues se reclutaron en Hispania. En concreto, esta legión se reclutó por parte de los pompeyanos, y hay cierta debate historiográfico, ¿no? Pues si al final si estaba compuesta por verdaderos ciudadanos romanos, ¿no? Si ya habían sido admitidos o realmente eran, bueno, pues peregrinos asimilados, ¿no? Entonces, generalmente lo que se suele decir es que quizás, bueno, pues fueran ciudadanos a los que se le atribuyó o se le asignó la, la nacionalidad o la Ujú. ciudadanía romana de manera ciertamente irregular, ¿no? Pensemos que son tiempos donde lo que prima es nutrirse de tropas y a lo mejor no tanto el seguir un poco la legislación romana que había en aquella Ah, época, ¿no? bueno, se hace hoy día con el fútbol, por ejemplo, con los, con los nacionalizados o con los pasaportes que se hacen rápidamente para poder, bueno, tener esas excepciones, pues imagínate en periodo de guerra. Hay una pregunta que creo que igual lo desarrollamos un poquito más adelante, ¿no? Pero tal y como me estás contando las cosas, a mí no me paran de suscitar preguntas que entiendo que también le pasan a algunos oyentes, y aunque tenemos tiempo de sobra para poder narrarlo todo, pero y antes de que continuemos, esta guerra civil se traslada a Hispania, el campo de batalla va a ser Hispania, y te quiero preguntar, porque justo nos estás hablando de la composición de las legiones, em, aunque hemos contado que Julio César tiene su experiencia o tiene su momento, ¿no? Como cuestor en Hispania y ya había tocado suelo, pero entiendo que Pompeyo tenía ventaja, ¿no? Porque al trasladar la guerra precisamente a Hispania, me refiero, Pompeyo había sido cónsul en Hispania en su último tiempo. Justo, de hecho, digamos que Pompeyo jugaba en casa, ¿no? Al final, haciendo la analogía deportiva, las tropas de Pompeyo eran tropas oye, venían financiadas por sus amplias rentas agrarias, gens Pompeya, ¿no? Que era súper importante en Roma. Ujú. Y como comentábamos, lo decías tú en el contexto histórico, fruto también de esas fuertes clientelas, ¿no? Que ha habido fraguando y tejiendo durante su estancia previa la lucha contra Sertorio, ¿no? Donde fundó, de hecho, ciudades, ¿no? Luego también dentro de esas tropas había una alta proporción de auxiliares hispanos y de esclavos, ¿no? Ujú. Eso las tropas de Pompeyo, que ahora comentaremos, ¿no? En Ilerda, pero por contra César, el núcleo de las tropas de César eran veteranos de la Guerra de las Galeas. Ahí, obviamente, la Legio Décima tenía una importancia capital, ¿no? Pues eran eh, veteranos en batalla bueno, habían luchado durante años contra Vercingetorix, por ejemplo, ¿no? Que Ujú. recordemos esa gran victoria, ¿no? Tenía caballería permanente y destacamos que sus tropas fueron profesionalizándose de manera progresiva, y tenía una menor presencia de hispanos. De hecho, quizás ese refuerzo venía por los galos y los itálicos, ¿vale? Entonces,
no vamos a decir que sean ejércitos muy diferentes, porque no lo eran, pero quizás el de Pompeyo tenía una mayor componente de auxiliares hispanos y el de César de veteranos, ciudadanos y también de refuerzos galos itálicos, ¿no? Vale, Pues si te parece, podemos brevemente, como antesala o introducción a lo que supuso Ilerda, eh, podemos ver qué tropas había desplegadas en aquel momento en la península, ¿no? perfecto. En Hispania. Entonces, en aquella época los legados pompeyanos eran Afranio, Petrello y Barrón. Afranio y Petrello pues, la Citerior, Afranio más en la Citerior en el norte, cerca de Tarraco, Petrello un poco más en la zona intermedia y Barrón en la ulterior, ¿no? Inicialmente tenían 7 legiones distribuidas sobre la península, que serían entre 35.000 y 42.000 hombres. A su vez tenían auxiliares, gitanos, celtíberos, cántabros, 5.000 jinetes e incluso una escuadra naval de 10 naves, ¿no? Por contra, César movilizó 6 legiones, ahora lo veremos, pero primero fueron 3 con un legado suyo y posteriormente él llevó otras 3. Tenía 6.000 auxiliares de infantería, 3.000 jinetes galos y otros 3.000 aquitanos. Y en total pues serían aproximadamente entre 30 y 50.000 hombres, ¿no? Em, Aquí hay cierta controversia, ¿no? En función de las fuentes. Podemos decir que las fuerzas estaban o bien equilibradas o eran un pelín superiores en el caso de los pompeyanos, ¿no? Y esto es un poco el origen de las, bueno, de las tropas que van a comenzar las hostilidades en España. El modo de combatir de aquellas tropas era salir corriendo al principio con gran ímpetu, apoderarse audazmente de un lugar, no conservar su formación cuidadosamente y luchar aislados y dispersos. Si el enemigo les acosaba, no consideraban vergonzoso retroceder y abandonar el lugar, por estar acostumbrados a tal modo de lucha por sus enfrentamientos con los lusitanos y demás bárbaros. Hemos hecho un poco el puzzle, ¿no? De cómo se encuentran, bueno, pues estos dos bloques o cuán numerosos son, cómo se distribuyen, de dónde proceden sus fuerzas. Pero vamos a ver un poco el mapa, ¿no? Es lo que nos queda, ¿no? Porque esa Hispania hay que desarrollarla, como era precisamente en su momento. Así que si te parece, te damos una pincelada antes de seguir continuando el relato, ¿no? Y también vamos a hablar un poco de dar a comprender, ¿no? El papel que Hispania iba a jugar en los eventos posteriores, ¿no? De la importancia que también tenía como provincia, ¿no? Desde finales del siglo II a.C., tras más de un siglo de presencia romana en la península, Hispania estaba dividida principalmente en dos grandes provincias administrativas, cada una con sus propias características, dinámicas políticas y lealtades. Hispania Citerior, cuyo nombre significa literalmente la Hispania más cercana, abarcaba la franja oriental de la península, con su centro de poder en Tarraco, actual Tarragona. La provincia comprendía principalmente los territorios costeros del Mediterráneo, desde los Pirineos hasta aproximadamente Cartagonova, que es la actual Cartagena. También, bueno, pues plaza importante precisamente en esa guerra púnica, ¿no? La segunda guerra púnica, ¿no? Y con ese papel de Aníbal. Era la provincia más próxima a Roma, esta Hispania citerior, no solo geográficamente, sino también culturalmente, ¿no? Sus ciudades habían experimentado un proceso de romanización más intenso, adaptando instituciones, leyes y costumbres romanas. Centros urbanos como Ampurias, Emporión, antigua colonia griega, Tarraco o Saguntum, Sagunto, ya mostraban un urbanismo típicamente romano, foros, templos, baños públicos. Esta mayor integración explicaba por qué muchas ciudades de la Citerior estaban más alineadas con el poder senatorial tradicional y esas facciones oligárquicas de Roma. Podemos decir que su asimilación era mayor, ¿no? Su comunión con Roma era mayor, su romanización era más profunda. Además, Pompeya había conseguido tejer esa red clientelar de la que ya hemos hecho mención en un par de ocasiones en todas estas provincias en esas últimas décadas, ¿no? Cuando luchó contra el rebelde Sertorio, por ejemplo, también en su etapa como cónsul. La Citerea era una provincia de contraste. Mientras sus costas prosperaban, gracias a ese comercio marítimo con Italia,
Sus regiones interiores, pobladas principalmente por tribus celtíberas, mantenían una relación un poquito más tensa con el poder romano, ¿no? Las montañas del interior habían sido escenario de duras guerras de resistencia. En la memoria de todos está Numancia, por ejemplo. La ciudad celtíbera que resistió heroicamente ese asedio, ¿no? De 8 meses antes de caer ante Escipión Emiliano en el 133 antes de Cristo. Por su parte, Hispania Ulterior, ahora vamos a la otra, ¿no? Que también se define como la más lejana, esa Hispania más lejana. Abarca aproximadamente lo que hoy sería Andalucía, Portugal y gran parte de Extremadura. Su centro de poder era Córdoba, aunque la influencia de Cádiz, eh, como también ciudad o núcleo, muy significativo. Esta provincia, más diversa, compleja, contenía regiones de alta cultura, como la bética, profundamente influenciada por la anterior presencia púnica y griega, y otras zonas apenas pacificadas, como Lusitania, o los territorios más al norte. La ulterior era la zona rica por excelencia en recursos naturales. Las minas de Río Tinto, por ejemplo, proporcionaban plata, cobre, oro. Sus tierras producían aceite de oliva, vino, que se exportaba por todo el Mediterráneo, y sus costas ofrecían salazones y garum. De hecho, aquí en mi pueblo tenemos esa magnífica Villa Antiopa, que recomiendo a cualquiera que visite Málaga, el Rincón de la Victoria, que la visite, donde precisamente pues se fabricaba ese preciado manjar que era el garum. Que por cierto, Miguel, yo he tenido la oportunidad tienen una experiencia inmersiva, ¿no? Donde puedes olfatear el olor al garum y no es algo recomendable. Claro, pensemos que en aquella época no había frigoríficos y entonces, bueno, lo que más adelante se hizo con sal, pues los romanos lo hacían con el garum, ¿no? De hecho, otro sitio precioso que tenéis ahí también en Andalucía es Baelo Claudia, ¿no? En Cádiz, Sí, donde señor. también era bueno, gran productor, una ciudad productora de garum, ¿no? Aquí se me ha visto un poco el plumero por la cercanía. Salió esa parte chauvinista, pero tenía que decirlo. Vuelvo un poco al relato y a esa prosperidad económica de la Hispania ulterior. ¿Qué había pasado? Pues que se había creado una élite local pudiente e influyente, especialmente en ciudades como Córdoba y como Gades. Precisamente en esta región fue donde César estableció sus primeros contactos políticos significativos, siendo cuestor, lo hemos contado. Y sería allí donde encontraría, de hecho, algunos de sus más firmes partidarios. El régimen administrativo de estas provincias no era uniforme. Algunos territorios gozaban de distintos niveles de autonomía. Ciudades como Gades, por ejemplo, tenían el estatus de federadas, lo que le otorgaba ciertos privilegios tanto fiscales como administrativos. Otras, por su lado, eran colonias, con plenos derechos ciudadanos, mientras que las menos favorecidas eran las más eran las peregrinas, obligadas a pagar tributos y sometidas directamente al gobierno romano. Aquí la vida o la romanización era menos profunda, podemos decir, ¿no? Debemos entender también que estas provincias, aunque unificadas bajo la autoridad de Roma, no eran territorios homogéneos. Eh, También tenían tensiones políticas internas propias. En ellas se reflejaba, pues, la lucha entre los partidarios del Senado y los de la oligarquía tradicional, por ejemplo. Cada provincia era administrada por un gobernador, designado por el Senado, con el título de propretor o de procónsul. Estos gobernadores disponían de amplios poderes militares, judiciales y administrativos, y su gestión podía determinar pues, la prosperidad o el sufrimiento de todos estos habitantes. No es de extrañar, por tanto, que estas posiciones fueran codiciadas por los políticos ambiciosos, ya que permitían no solo acumular riqueza personal, sino también establecer esas redes clientelares y también el prestigio militar. De hecho, bueno, pues hay casos de cónsules que en lugar de ir a pacificar o a velar por el futuro de Roma, iban a forzar conquistas militares propias, incluso con baños de sangre, ¿no? Cuando estalla la guerra civil entre César y Pompeyo, las provincias hispanas se convierten en piezas fundamentales de este tablero. Pompeyo, que había desempeñado con éxito el proconsulado en Hispania años antes, eh, mantenía una fuerte influencia en la península. Lo hemos comentado antes, ¿no? Su victoria en aquella guerra le había permitido establecer ya no solo esa red clientelar, sino también ese conocimiento con las élites locales, especialmente en una provincia como la Citerior, donde había concedido la ciudadanía romana a numerosos hispanos que habían luchado a su lado y había fundado numerosas ciudades. De hecho, en el momento de iniciarse el conflicto,
Tres legados pompeyanos gobernaban las provincias hispanas, lo hemos comentado antes también, Afranio y Marco Petrello en la Hispania Citerior y Barrón, Marco Terencio Barrón en la ulterior. Este último, además de ser un destacado militar, era uno de los más reputados intelectuales de su tiempo, autor de numerosas obras sobre agricultura, lengua latina y otras materias. Un tipo muy versado del que espero también que nos hable luego un poco Miguel. Y esta configuración territorial, en definitiva, lo que va a hacer va a ser suponer el tablero de juego, ¿no? En el que estos dos guerreros, pues, tanto Julio César por un lado como Pompeyo por otro, pues van a dirimir sus fuerzas, ¿no? Visto Hispania, visto también esos ejércitos, visto un poco también el contexto político, el contexto personal de ambos, vamos a profundizar un poco en esos primeros compases de la guerra civil. Vamos a ver esos primeros escenarios bélicos y sobre todo, Miguel, y lo relaciono con lo que justo en el punto en el que nos hemos quedado, el Senado le da la espada, ¿no? Como tú nos comentabas, le da la espada a Pompeyo para que defienda a Roma sobre Julio César. ¿En qué momento, pues, se inicia todo esto? Claro, estamos hablando ya de enero del año 49. De hecho, ahora cuando hablemos de Ilerda, pues, toda la batalla de Ilerda y los movimientos de tropas se van a desencadenar durante el verano. Como comentamos, en enero César cruza el Rubicón, se establece un arduo debate en el Senado y bueno, esto aparece en los comentarios de Julio César de manera, la verdad es que bastante curiosa. Les ofrece cogobernar. Claro, al negarse, pues él dice que asumirá él solo la ardua tarea de la Ujú, dirección del Estado, ¿no? Que es básicamente quiere decir que él va a gobernar por todos, ¿no? Que va a gobernar por el Senado, ¿no? Entonces, mm, eh, César comienza un curso por Italia, donde conquista varias plazas, perdona la vida a varios legados pompeyanos, en concreto pasa por Corfino y Pompeyo viaja hasta Brindis, actual Brindisi, desde ahí uno de los gran puerto comercial, de ahí abandona Italia, ¿no? ujú, Para reunir fuerzas en Oriente, ¿no? O sea, la estrategia inicial de Pompeyo es, oye, yo controlo Hispania, eh, si ahora que no soy fuerte en Italia me voy a Oriente, me rearmo en Oriente porque tenía un montón de clientelas también asiáticas, em, lo que voy a hacer es, de alguna manera, hacer un poco la pinza a César, ¿no? Es decir, voy a tener capacidad militar en Hispania con mis legados, capacidad militar en Oriente y realmente César Italia, su control es muy débil, su fortaleza está en las Galias y bueno, ahí hay varias hipótesis, ¿no? No sabemos muy bien por qué decidió abandonar Roma. Una posibilidad hubiera sido también quedarse, otra posibilidad hubiera sido irse a España, donde realmente era bastante fuerte. Pero bueno, en resumidas cuentas, lo que hizo fue abandonar Roma, le dejó ese terreno a Julio César. Y César lo que hace al llegar a Roma es se reúne con el Senado, envía legados a Cerdeña, Sicilia y África, toma la fuerza el tesoro de Saturno, es decir, se toma el dinero y sí. abandona Roma y se dirige a Hispania con el objetivo de algo que le preocupaba bueno, de intentar vencer a los legados pompeyanos que nos has introducido previamente, ¿no? De hecho, hay una frase que es súper famosa de Suetonio, ¿no? Que le comenta a César, ¿no? Ujú. Que va a combatir a un ejército sin general para posteriormente volver a combatir a un general sin ejército, ¿no? O sea, haciendo un poco de menos a Pompeyo por el hecho de haber huido, ¿no? Habiendo dicho a los suyos antes de marchar que iba a combatir a un ejército sin general para volver a combatir a un general sin ejército. A ver, vemos una decisión muy estratégica, ¿no? La de César, porque sin apenas tiempo para quizás tener a él todos los apoyos que le hubiera gustado, con los que ya tiene, decide ir a hacer la guerra a las fuerzas pompeyanas aprovechando la ausencia de su líder, claro. Sí, sí, sí. Pensemos que además Julio César ya en ese momento está en una total huida hacia adelante. O sea, él sabe que en el momento en el cual
licencie las tropas y se convierta en ciudadano privado, bueno, pues tiene Ujú. todas las de perder, ¿no? O sea, ha granjeado grandes enemigos en la República Senatorial Romana y yo creo que lo ve como el final, ¿no? Entonces está en una total huida hacia adelante, ¿no? Como paso previo a ir a España, hay un hecho que no suele ser muy comentado y es el hecho de que pasó por Marsella, ¿no? Por Masalia, ¿no? Marsella en aquella época, bueno, es una antigua colonia griega y nada más llegar los habitantes le cierran sus puertas y se ponen en manos del procónsul pompeyano, ¿no? De Lucio Domicio Aneo Barbo, que había sido nombrado en un cargo sustitutivo de César, como decíamos, ¿no? Que no licenciaba a sus tropas, bueno, pues el Senado Ujú. le nombra sucesor de César en las Galias, ¿no? Entonces, la ciudad era deudora de ambos, de César y de Pompeyo. César, en los tiempos de la guerra de las Galias y, bueno, y Pompeyo 20 años antes, ¿no? Como partícipe de la victoria sobre Elbios y Volcos, pero se piensa que se puso en manos pompeyanas por el hecho de que a nivel monetario, a nivel comercial, la conquista de las Galias le había granjeado grandes pérdidas, porque ya había dejado de comerciar con todos los pueblos celtas del norte, ¿no? Entonces, realmente tenía mayor afinidad por Pompeyo. Ahí, en ese momento, César envía 3 legiones y manda a construir 12 naves. Como sabemos, bueno, pues ya está en el mar y pues, tiene un gran puerto y una posibilidad es también tomarla por el mar. Estas naves están comandadas por Décimo Bruto, que como sabemos luego tendrá un papel clave, ¿no? en la muerte de César, ¿no? Y se produce un asedio terrestre y un bloqueo naval de la ciudad, ¿no? En ese momento. Aprovecho para contar una intimidad porque recuerdo que cuando me pasaste tu trabajo y terminé de leerlo, uno de los puntos destacados precisamente era este encuentro en Massalia, ¿no? Entre la defensa propia de la ciudad, gran puerto, como bien definía, gran ciudad comercial, gran ciudad portuaria, y esas fuerzas de César. Incluso recuerdo además que hablando, pues, me comentaste que era un desarrollo dentro de este Velum Civile que no se había trabajado en exceso, con anterioridad, y que de hecho para ti era un punto clave porque incluso tienes la teoría, bueno, la teoría que vamos a contar aquí, que este primer asalto, pues, cambió el curso del acontecimiento posterior. Claro, pensemos que algo que César no le pone demasiado hincapié en sus comentarios. Pensemos que sus comentarios, como bien sabemos, bueno, pues obviamente son un elemento historiográfico de primer nivel, de gran relevancia, pero están bastante sesgados, ¿no? Hacia el Propagandístico, bando, ¿no? claro, hacia el Podríamos decir, bando ¿no? cesariano. Entonces, él lo da un poco lo menciona de pasada, pero realmente él estuvo un mes, pensemos que un mes en aquella época, con el curso de los acontecimientos, como iban tan rápido, supuso bueno, pues sin duda, un acontecimiento que le retrasó y que cambió un poco sus planes, ¿no? Massalia, pensemos que además era un gran puerto comercial que proveía de víveres a la Hispania Citerior, es un poco la puerta de entrada de muchos de los víveres y desde tiempos antiguos. Y entonces, bueno, pues César quería tomarla y bueno, yo creo que supuso para él un imprevisto grave, ¿no? De Ujú. hecho, supuso tan imprevisto que se apresura y le dice a uno de sus legados, a Gallo Fabio, oye, avanza tú con 3 legiones, que luego ya veré cuándo puedo ir yo, ¿no? Más o menos, ¿no? Y avanza con las legiones séptima, novena y undécima, ¿no? eh, Llega y Gallo Fabio limpia los primeros pasos de los Pirineos, se piensa que entró por el Pertus, y posteriormente César le sigue con la Legión Octava, la Duodécima y la Legión 13, ¿no? Porque ve que piensa que Gallo Fabio, como comentaremos ahora, pues va a necesitar de tropas adicionales, ¿no? Ujú. Allí, ¿qué se encuentra? Bueno, pues como hemos dicho, están los legados pompeyanos Afranio y Petrello. Barrón se queda en la ulterior y deciden celebrar
o encontrarse con César en las inmediaciones de Ilerda, ¿no? La actual Lleida, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque piensan que es un elemento, un campo de batalla perfecto, que está además de alguna manera es un enclave en el cual se cruzan varios ríos, el Sicoris y el Segre y el Cinca, y de alguna manera pueden de alguna manera aislar a las tropas cesarianas y matarlos de hambre, ¿no? O sea, de hecho, esta guerra muchas veces se le llama la guerra del trigo, ¿no? Porque, como veremos ahora, bueno, pues pasaron bastantes carencias alimenticias, falta de trigo y de ganado en su movimiento de tropas y la aproximación, ¿no? Entonces, deciden ese enclave. Ahora veremos un poco cuál es el desencadenante de los acontecimientos, pero en las primeras fases de la batalla, tanto Afranio como Petreyo como sus tropas llevan un poco la delantera y son los cesarianos los que se van a ver de alguna manera arrastrados por los acontecimientos, en algunos casos de mala suerte, pero que en otros de mala estrategia que van a suceder, ¿no? Entiendo que en ese momento el propio César sigue descalabrado en Masalia, claro. Sí, sí, sí. O sea, le cuesta un poco llegar. En una primera fase, de hecho, se establecen los dos campamentos en la margen derecha del Ujú, Sicoris, del río Segre. Por un lado, como decíamos, bueno, pues tenían 5 legiones. Las tropas de Afranio y de Petreyo se establecen en la colina de Gardenay, cerca de la ciudad, en un alto, ujú, y la ventaja estratégica es que tienen acceso a un puente que hay de piedra, ¿no? Y eso les ayuda a ir al otro lado del río y a forrajear, ¿no? A tomar víveres y a volver con víveres y con agua, ¿no? El legado Fabio lo que hace es establecerse también en el mismo lado del río, en la margen derecha, para estar lo más cerca posible de ese campamento eh, de Pompeyano, y lo único que levanta 2 puentes río arriba que distan entre sí 4.000 pasos, ujú. de modo que también puedan pasar al otro lado del río a forjear, ¿no? Una Entonces, una foto por sí, por hacer una foto de lo que es Ilerda, era un núcleo de relativa importancia, del tamaño, o sea, realmente, era su importancia era más porque justo las 2 choques habían entrado en colisión o porque tuviera algún tipo de importancia estratégica, o sea, realmente. quizás, bueno, aparece incluso en la geografía de Estrabón, bastante bien documentada de tiempos antiguos. Quizás diría que desde el punto de vista comercial no era un gran centro comercial de la Hispania interior. Sí que yo creo que tenía un punto estratégico por el hecho de es una región que para los que no lo conozcan, bueno, pues hay bastantes altos y bajos, hay también llanuras. Entonces, a nivel geográfico, yo creo que lo que es terreno era muy conveniente para, como veremos, eh, establecer batalla y también para escaramuzas, ¿no? Por lo dificultoso del terreno, ¿no? Entonces, el objetivo de los dos legados pompeyanos era hacer un poco de pinza a las tropas, ¿no? Ujú. De cesarianas y dificultarles el aprovisionamiento de El víveres, ¿no? abastecimiento. Justo, Vale. eso era la principal decisión de por qué se establecieron ahí, ¿no? Por qué les esperaron, ¿no? Entonces, en una primera fase ocurre que hay una tormenta repentina, hay una crecida del río muy grande y se destruyen los 2 puentes que ha construido Fabio, con la mala suerte de que hay un legado cesariano, Lucio Planco, que con 2 legiones había cruzado y se había quedado al otro lado aislado, ¿no? Entonces, lo que hacen por el puente de piedra, Afrenio y Petrello, es mandar tropas. Ujú, Y bueno, eso supone un poco la primera derrota, ¿no? Incluso Fabio, el legado cesariano, les de mandar refuerzos, 1 o 2 legiones, según las fuentes, pero supone un poco la primera derrota de César, ¿no? Y esto, bueno, pues es uno de los elementos que podría explicar el hecho de que el 22 de junio César llegará a Ilerda con 900 jinetes, ¿no? Es decir, que él es consciente de que se tiene que poner al mando de las tropas ujú.
porque con su legado con Fabio, bueno, pues no sé si confía mucho en él, ¿no? Digamos. No está Entonces, saliendo las cosas bien. Tampoco ha tenido mucha suerte, ¿no? Con esa tormenta repentina, esa crecida del río, ¿no? Justo los dos puentes que había, bueno, pues él montado estratégicamente, pues van al garete y justo pilla esa, menos la fotografía que estoy haciendo de lo que nos está narrando, pilla esas dos tropas aisladas, que precisamente esa primera derrota, entiendo que al final, pues César, ya sea por falta de confianza o por falta de capacidades o por necesidad, entiendo que aplaza Massalia y se viene con eso, con esa infantería. justo, realmente no hubo Caballería, muchas perdón. pérdidas, no hubo muchas pérdidas humanas, pero bueno, supuso por así decirlo, un golpe a su ego, ¿no? Que era, como Ujú. vemos, bastante grande, ¿no? Entonces, ya a las tres legiones iniciales le suma otras tres legiones y ya tiene un poco el ejército completo, ¿no? Lo primero que hace es mandar reparar el puente y establece un campamento avanzado frente a Gardonay, ¿no? Como para decir, oye, aquí estoy yo, ¿no? Em, lo que intenta, de hecho, es sacar tropas y hay un cerro cercano, que es el cerro de Puig-Bordel, intenta contraatacar, ¿vale? Y tomar. ¿Cuál es el objetivo de César? El objetivo de César es, de alguna manera, dificultar el acceso a ese puente de piedra que era un gran baluarte de los pompeyanos para todo el avituallamiento, ¿no? Entonces, se produce un contraataque y hay la Legión Novena va a auxiliar a la decimocuarta, se tira luchando 5 horas, pues te puedes imaginar, en Madre mía. verano en Lleida, pues 5 horas pues acabarían exhaustos. Y Y al has dicho final, antes que no, has dicho que has dicho antes que no has estado en Lleida. Yo he estado en verano en Lleida. Es una sí, experiencia pues hace calor. poco recomendable. Y, y hay bajas, ¿no? Bueno, pues César, en el bando cesariano hay 70 muertes y 600 heridos. Y bueno, y Afranio en el Apompeyano pierden su primus pilus que fallece, ¿no? Tito Cecilio y 4 centuriones más 200 soldados, ¿no? Heridos. Entonces, en ese momento lo que ocurre es que los pompeyanos repelen el ataque y ocupan y fortifican el cerro que comentábamos, ¿no? De hecho, pues podemos decir que sería de alguna manera pues el segundo, no sé si derrota, pero la segunda vez que César ve que no logra sus objetivos Ujú. en Ilerda, ¿no? Lo vemos Em, sobre todo a un César, ya lo has comentado tú, ¿no? Que las dos primeros choques contra las fuerzas pompeyanas no le han salido bien. Un poco por la personalidad que entendemos del personaje y por todo lo que hemos comentado a lo largo de esta última hora, entendemos que, o entiendo ese punto en el que hablas de un poco del ego, pero no es solo eso, ¿no? Es que tampoco, tú lo comentabas, ¿no? Él tiene que abandonar Italia en una situación en la que seguramente la confianza que tenía dentro de sus propias fronteras era mínima y sobre todo que al momento en el que él también entregue sus fuerzas, que era una de las alternativas que tenía, perdía cualquier tipo de situación militar. O sea, que hablamos al final no solo de un hombre propiamente herido en su orgullo, sino un hombre desesperado, ¿no? Porque realmente tampoco, ya no es que esté luchando solo por su idea o por su futuro, sino que está luchando probablemente por su vida, claro. exacto. De hecho, hay autores que, bueno, refuerzan esa idea de la fortuna de César, ¿no? Porque tuvo durante su vida, también en las Galias, ¿no? Momentos realmente complejos y, bueno, siempre salió airoso, ¿no? De hecho, no va a ser el último evento de mala suerte, porque hay una nueva crecida del río, del Sicoris, y todas las tropas de César se quedan enclavadas, encerradas, aisladas entre el Sicoris y el Cinca, ¿no? Entonces, en ese momento, claro, no tienen Ujú. acceso ni a trigo ni a ganado. Y en ese momento, además, bueno, pues incluso las fuentes comentan que Afranio ya está presumiendo de la victoria pompeyana en Roma. De hecho, Cicerón abandona Roma sin ser consciente de todos estos acontecimientos
pero básicamente hay una atmósfera en Roma, un clima en Roma de derrota cesariana y de victoria pompeyana, ¿no? Es quizás el momento más crítico de esta batalla, la de Ilerda, para Ujú. Julio César, ¿no? ¿Y cómo sale de ahí César? Pues cosas del destino, si recuerdas, habíamos dicho que traía consigo a veteranos galos, ¿no? Y claro, Ujú. estos veteranos galos en su momento habían, recordemos, un par de momentos en la conquista de las Galeas se habían construido unas barcas para vadear el río. Unas barcas, por un lado, eran de cuero y mimbre, entonces eran ligeras pero bastante estables. Construye estas barcas y la lleva 22.000 pasos río arriba, ¿no? Cruza con tropas y toma una colina y en 48 horas consigue con sus zapateros y sus ingenieros levantar un puente de madera y restablecer la logística. Es decir, ante esta situación bueno, de debilidad, consigue de nuevo salir airoso, ¿no? Sí que es verdad que venían eh, auxiliares galos a defenderle bueno, y al final le repele los pompeyanos, pero consigue de alguna manera salir de esa situación crítica, digamos, de manera airoso, gracias a esos bueno, soldados expertos en la batalla que traía de las Galias, ¿no? Primer encuentro entre César y los pompeyanos, como bien nos has contado, pues tiene un par de momentos muy críticos. Finalmente, bueno, pues gracias a esa idea, esa estrategia, consigue al menos restablecer todas las conexiones, pero tenemos que volver al punto de donde veníamos, ¿no? Porque en Masalia, durante ese mismo verano, entiendo que se seguía batallando, porque exactamente en qué punto se quedó la ciudad portuaria una vez César se marcha de allí. No sé si plantearon las fuerzas cesarianas un asedio o en qué situación se encontraba. Justo, pues se produce una gran batalla naval. Esta batalla naval está muy bien documentada tanto en los comentarios de Julio César como en otros textos de otros autores clásicos como Apiano y Dion Casio. Y realmente habíamos dejado, si recuerdas, a Bruto, a Décimo Bruto y a Lucio Domicio, Ujú, a Enobarbo, ¿no? De alguna manera luchando, ¿no? Entonces, básicamente las fuerzas elizas son 17 naves de guerra, más otras embarcaciones menores. En el lado pompeyano, en estas tropas embarcaron arqueros y albicos, que era un pueblo aliado bueno, de los masaliotas, y de alguna manera en el lado cesariano era una escuadra de menor cantidad, construían narlés con madera verde, es decir, que los barcos tenían menor calidad porque se habían hecho nosotros de pis y corriendo, ¿no? ujú. Y la parte buena es que, claro, quien la comandaba o quien que eran soldados veteranos electos, duchos no tanto en el mar, pero sí en infantería, ¿no? Y se le ocurrió algo que realmente es bastante novedoso en cuanto a es original, si lo vemos desde el punto de vista nuestro contemporáneo, que es utilizar una serie de garfios de hierro y arpones para acercar esas barcazas, esas de guerra, Ah, y de alguna manera aprovechar la infantería, claro. exactamente, o sea, como eran fuertes en infantería, no tanto navegando, las barcas más aliotas eran muy Qué rápidas bueno. y veloces, pero bueno, hicieron unirlas y así hundieron bastantes. Entonces al final salieron airosos y ganaron esa batalla. El resultado fue que dieron 9 naves y capturaron 6. De hecho, posteriormente, más adelante hay una segunda batalla naval de Masalia y un asedio terrestre, bueno, que luego comentaremos brevemente, ¿no? Al Ujú. final de esta batalla hay un par de textos bastante, bueno, que recomiendo a los oyentes, que es el de Lucano, que es el Farsalia, tiene una descripción bastante buena de esta batalla en cuanto a, bueno, son textos que caminan entre la literatura y la historia, pero son bastante entretenidos.
Y también Valero Máximo nos habla de Acilo, ¿no? De la legión décima que perdió la mano derecha al abordar una nave enemiga, pero eso no le frenó para aferrarse con la mano izquierda a la popa del barco y irla junto con sus enemigos, ¿no? Entonces, bueno, hay textos, fuentes primarias que documentan bastante bien esta batalla y un poco la consecuencia es que supuso un cambio en el imaginario cesariano. Los cesarianos estaban en Hispania, ¿no? Supuso insuflarles de cierto carácter de victoria y de hecho, ahora lo veremos, ¿no? Pero hubo un montón de pueblos de la península que se cambiaron su alianza y se aliaron con César a partir de ese momento. Cada uno, desde el baluarte de su popa, se mantiene inclinado hacia el enemigo, para herirle, y ninguno de los muertos cayó en su propio navío. Espumea, crecida, la sangre sobre el agua, y las olas quedaron cubiertas por cuajarones. A las naves arrastradas por los garfios de hierro atenazantes les impiden tomar contacto los montones de cadáveres. Otros, a medio morir, se hundieron en el vasto abismo y tragaron agua de mar mezclada con su propia sangre. Algunos, que arrastraban un soplo de vida en lucha con la lenta muerte, perecieron por el repentino hundimiento de sus bajeles hechos pedazos. Y en verdad no podemos pasar por alto a Acilio, que cuando estaba luchando como soldado de la 10ª Legión en el ejército de Gayo César, en el combate naval entre romanos y marselleses, al serle cortada la mano derecha con la que se había asido a la nave enemiga, se agarró con la izquierda a la popa y no dejó de luchar hasta que sumergió la nave en la profundidad tras haberla capturado. Una vez visto este desenlace naval en Masalia, ¿qué significa esto para César? Ya nos hablabas un poco de ese equilibrio de fuerzas, ¿no? Quizás en el momento inicial un poco más tendientes a apoyar a Pompeyo, pero después de esta situación en Masalia, bueno, pues diferente, ¿no? Todas esas noticias al final acaban llegando y el equilibrio de fuerzas entiendo que se ajusta un poco. Pero aparte de eso también entiendo que estas legiones que César tenía ya en Hispania, cerca de la situación geográfica de Ilerda, se encontraba también con dificultades logísticas. ¿Cuál es el puzzle en el que encontramos las fuerzas tras esa batalla de Masalia? Pues César recibe nota de la victoria y esto insufla fuerzas, como comentábamos, y de hecho esto torna un poco las alianzas hispánicas, ¿no? Porque pueblos como oscenses, calagurritanos, tarraconenses, jacetanos, ausetanos, lurgabonenses tornan hacia César y de alguna manera esto implica sobre todo que todo ese aislamiento de víveres, de abastecimiento de trigo, de ganado, Ujú. le da un respiro a César, ¿no? Esto hace que los Branio y Petrello cambien un poco la estrategia militar, deciden de alguna manera que ese campo de acontecimientos de batalla no es el más adecuado y deciden moverse hacia el sur, retirarse hacia Otobesa o Toguesa y pasa el río Ebro para llevar la tener de batalla hacia la Celtiberia, ¿no? Donde, como decíamos, conservaban todavía Pompeyo prestigio y clientelas que les iban a asegurar de alguna manera una mayor probabilidad de victoria, ¿no? Ujú. En ese contexto, de alguna manera, César vuelve otra vez a demostrar su gran genio militar, su estrategia militar. Cruza el río Sicoris por un vado inesperado
y de alguna manera se ahorra un par de jornadas de viaje, ¿no? Que son justo las que Fran y Petrello pensaban que tenían, ¿no? Habían ya marchado, habían dejado una serie de cortes en Ilerda y se habían ido hacia el sur. De hecho, hay algunos autores como Sulten, ¿no? Que de alguna manera comentan que en ese momento es cuando realmente a Fran y Petrello, cuando deciden irse hacia la Celtiberia, pierde la iniciativa y es donde en el primer momento que César comienza de alguna manera a tomar el control de la batalla y a cambiar las tornas de los acontecimientos. O sea, que eso que nos comentabas de la importancia que tú veías en Massalia es precisamente lo que vemos, ¿no? Parece que hay una marcha atrás, ¿no? Un repliegue por parte de las fuerzas pompeyanas que además, en este caso, tampoco van a contar con esa fortuna, pese al conocimiento del lugar, pese al apoyo que tienen de los locales. Aún así, lo que vemos es una situación casi desesperada y tampoco vamos a decir de huida, porque realmente en la confrontación que habían tenido casi había un equilibrio de fuerzas, incluso hasta si me apuras, en esa primera batalla de Ilerda, salieron favorecidos los pompeyanos, pero parece que Massalia desequilibra todo eso. Sí, sin duda, obviamente no se puede establecer una relación de causa-efecto, pero sí que de alguna manera hay una relación en cuanto a les insufla Inesperado, ¿no? justo, no se lo esperan y de alguna manera es un refuerzo positivo a esa batalla que estaban librando en Hispania, ¿no? Eso hace que cambien todas las alianzas de las clientelas y la realidad es que en ese momento, cuando deciden salir con esa Ujú. decisión que sí que creo que es importante, la de César, ¿no? La de hacer un vado por el río, pensemos que ese vado por el río implicó que primero pasaron cierta caballería y luego hicieron dos retenes con animales en el norte y en el sur, de modo que iban cruzando las tropas de infantería y muchos de ellos, que pensemos que en aquella época muchos no sabrían nadar, tenían entre el retón del norte y el retón del sur, les iban cazando, ¿no? A los que podían, ¿no? Porque pensemos que el río llevaría muchísimo caudal Ujú. y a lo mejor el agua le llegaba pues prácticamente al cuello, ¿no? Entonces, fueron bastante valientes, pensemos que estamos hablando de cruzar con una legión, que son 5 o 6 mil hombres, pues imaginaos qué ocurre si cruzas con varias legiones, ¿no? Pero esto les ahorró 2 o 3 días de, de cruzar, de tener que ir hacia el norte a cruzar el puente que tenían, y entonces hizo que la caballería cesariana iba hostigando la retaguardia pompeyana, ¿no? Entonces pensemos que en función de si van en una colina bajando o subiendo, lo incómodo que es tener a la caballería por detrás lanzando dardos y hostigando, ¿no? Pues básicamente lo que implica es que toda la infantería se va retrasando en su progreso. Pues había cerca unos montes, y a 5000 pasos de allí empezaban caminos estrechos y difíciles. Deseaban penetrar en estos montes para evitar la caballería de César, colocar guarniciones en los desfiladeros, impedir el paso a nuestro ejército y llevar sus tropas al otro lado del Ebro, sin peligro ni temor. Deberían haberlo intentado y llevarlo a cabo por todos los medios. Pero, cansados por la lucha de todo el día y por la fatiga del camino, lo aplazaron para el día siguiente. Hay un momento en el que justo leía dentro de tu trabajo que incluso César se plantea, o al menos los generales también le plantean a César, la posibilidad de una batalla campal, aprovechando esta circunstancia. Sí, 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 la verdad es que en estos compases de Ilerda, César lo que demuestra es bastante templanza, ¿no? O sea, básicamente pensemos que los legionarios, bueno, pues están ávidos de entrar en batalla y él sabe que en estos primeros compases de la guerra civil lo que quiere es granjearse una imagen agradable y constructiva en Roma, ¿no? Y que esto pasa por, de alguna manera, ser permisivo, ser complaciente con el enemigo y estamos hablando de conciudadanos, es decir, que
en esta primera fase de la batalla lo que intenta es minimizar las bajas, ¿no? Em, de hecho, ahora vamos a comentar un par de acontecimientos que así lo indican, ¿no? Primero, los pompeyanos en su afán por alcanzar el Ebro por las cumbres, que era uno de los caminos que se piensa que es el más probable, ¿no? Bueno, pues intentan llegar a la cota de Montemeno y allí, bueno, pues hay cuatro cortes que no logran llegar, ¿no? Porque les corta el paso César, ¿no? Ujú, En ese punto, cuando están totalmente aislados, ahí donde César rehúsa hablar batalla campal, ¿no? Porque él pensaba que había concebido esta batalla con la esperanza de terminar la guerra sin combate, sin grandes bajas, ¿no? Sin grandes daños, ¿no? Dado que el objetivo pues, iba más al objetivo inicial de los pompeyanos, ¿no? Que era cortar el ujú. abastecimiento y de alguna manera pretender la rendición, ¿no? Entonces él lo que quiere es cercar al enemigo y cortar el agua, ¿no? En ese contexto, bueno, lo que ocurre es que cuando Afranio y Petrello van a, de alguna manera, hacer una serie de avanzadilla para buscar víveres, bueno, pues se produce una serie de confraternización de las tropas pompeyanas y cesarianas, es decir, se juntan Ujú. y se dan cuenta, yo creo que sobre todo los pompeyanos, ¿no? De que no quieren seguir la batalla, ¿no? O sea, que hacen una petición de rendición con garantías para sus generales y de hecho Wow. hay mezcla entre los dos campamentos, ¿no? Yo me lo puedo imaginar, pues allí incluso ya brindando, ¿no? Pensando que, Ujú, que, que se va a acabar la batalla. Nada más lejos de la realidad, porque Petrello, no tanto Afranio, pero Petrello cuando vuelve, pues está bastante contrariado. Él tiene una guardia personal de hispanos y de esclavos y bueno, y da muerte a varios de sus principales cabecillas. Eh, legados y de alguna manera da muerte también a todos, a bastantes cesarianos que estaban en el campamento pompeyano. porque Antes de entiendo que César. eran los propios, perdón, eran los propios, soldados, ¿no? Los que habían o bueno, o cargos superiores dentro del ejército pompeyano, los que habían negociado o habían acercamiento, podremos decir, más que negociación, con las fuerzas cesarianas para la rendición de sus 2 generales. O sea, digamos que se saltaron la cadena de mando, por así decirlo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Pensemos además que el legionario romano, bueno, bien pertrechado, pues tenía seguramente víveres para 7 u 8 días de agua y tal. Pero iban bastantes auxiliares que no tenían tanta suerte, ¿no? Ujú, Entonces yo creo que en general ya estaban viendo que era una huida que no iba a ningún lado, ni por parte de las fuerzas de Pompeyo, ni por parte de las fuerzas de César, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que los legionarios quieren acabar ahí. Claro, Petrello y Afranio, sobre todo Petrello, saben o sea, yo creo que lo que temen es encontrarse con Pompeyo y tener que explicarle el tema de la rendición, ¿no? Entonces, ahí obviamente es un punto donde otra vez de nuevo César vuelve a mostrar clemencia porque todos los pompeyanos que estaban en el campamento cesariano son perdonados, de hecho muchos se ujú. unen al bando cesariano y otra vez vuelven al campamento. Es la segunda vez, de alguna manera, donde les perdonan la vida, ¿no? Y de hecho, otra vez, con todo el cansancio, vuelven a salir las tropas en disposición de batalla. De hecho, hay un texto que está en los comentarios de Julio César. La formación de Afranio, compuesta de 5 legiones, estaba dividida en 2 líneas. La formación de César era de 3 líneas. Constituían la primera 4 cohortes de cada una de las 5 legiones. A estas seguían 3 en la segunda línea y otras 3 en la tercera, pertenecientes a cada una de las legiones. Los arqueros y honderos se encontraban en medio de la formación y la caballería cubría las alas. Con tal formación, ambos bandos mantenían su propósito. César el de no entablar combate, excepto si se veía obligado. Los enemigos
el de impedir las fortificaciones de César. Y ahí sí estuvieron dispuestos un tiempo, unas horas, hasta que decidieron otra vez decir, no batallamos y nos volvemos, ¿no? Entonces estamos llegando ya a un punto donde ambos bandos, pero sobre todo los pompeyanos, bueno, pues no Está muy tienen, al límite, ¿no? claro, no tienen ningún tipo de capacidad de habituallamiento. Como hemos visto, César ya ha habido 2 veces que les ha perdonado, están un poco vagando por las cumbres catalanas y de alguna manera no tienen víveres, ¿no? Ni agua, ¿no? Entonces, tras 3, 4 días sin agua ni forraje, los pompeyanos el 29 de julio deciden rendirse, ¿no? Piden una entrevista con César y entregan al hijo de Afranio como rehén. Produce un día después la capitulación bueno, y realmente consiste en el licenciamiento de las legiones. Lo que se comenta es todas las legiones que, bueno, pues que tengan su residencia los legionarios en Hispania, pues que se queden en Hispania. Es un porcentaje relativo y la mayor parte, bueno, pues son escoltadas hasta el río Varo, donde se licencia, ¿no? Por así decirlo, cuando unas tropas se licencia, pasan a formar ya a ser ciudadanos privados y eso implica que desde el punto de vista bélico pues, se quedan anulados, ¿no? Bueno, a mí lo que me sorprende es que esa frase que tú nos contabas, ¿no? Que César venía a Hispania a luchar contra un ejército sin general, porque esperaba más adelante luchar contra un general sin ejército, lo cumple a rajatabla, ¿no? Lo que yo veo, al menos desde toda la narración que hemos hecho, es poco desgaste de César, momentos puntuales de suerte y luego cierta facilidad, ¿no? Se aprovecha de los acontecimientos, utiliza esa falta de suministro, esa falta de abastecimiento, esa falta de defensa o de ayudas que pudiera recibir el ejército pompeyano para prácticamente acabar con buena parte de ese ejército pompeyano sin derramar sangre, prácticamente. Sí, pensemos también que en cuanto a tropas, las tropas de César eran expertas, ¿no? Eran todos bastante, eh, bastante experimentados en batalla, se habían curtido en la guerra de las Galias, eran legionarios itálicos y bueno, y luchaban contra un ejército igual no de tanta categoría y sin grandes generales, ¿no? Quizás no podemos comparar a Frani y Petrello con Julio César, ¿no? No son Pompeyo. Entonces, por así decirlo, están bastante descabezados y eso yo creo que fue un elemento importante. Obviamente al principio César tuvo más infortunio con estos desbordamientos del río. La estrategia inicialmente les funcionó a Franio y Petrello, pero hubo un momento donde yo creo que se le vieron las vergüenzas como generales y esa decisión de vagar hacia la interior sin un plan claro de huida, yo creo que Ujú, fue decisiva, ¿no? Dicho esto, las bajas fueron bastante bajas. La bando cesariano únicamente 70 muertos, algunos centuriones y algunas pérdidas adicionales cuando se produce la crecida del Sicoris. En el bando pompeyano, bueno, pues unas bajas parecidas, cinco cortes destruidas durante la retirada, pero básicamente estamos hablando de cifras menores en relación a otras batallas, como podrían ser Farsalia o Hunda. O sea, de hecho, para poner en contexto, en toda la conquista de la Galia se piensa bueno, que las bajas fueron de más de 1 millón, ¿no? De 1.200.000 ujú, soldados, ¿no? Entonces, básicamente fue un golpe de mano de César, donde, bueno, de hecho, diferentes autores clásicos, pues, comentaban que, claro, César controla ya toda la Hispania interior, además tiene una cierta reputación de clemencia y Pompeyo pierde su mayor, por así decirlo, la joya de la corona, ¿no? Que era Hispania, y se queda únicamente con todas las tropas que va a ir aglutinando en Oriente. Posteriormente se producirá, como comentábamos, Farsalia, ¿no? Pero básicamente, al final, todos los autores clásicos lo que destacan ujú. fue que el éxito de César, diplomático y de estrategia, ¿no? Pues, por ejemplo, Dion Casio comenta que se ganó la adhesión de todas las ciudades y soldados de Hispania
Plutarco, por ejemplo, comenta que subraya la benignidad de César, ¿no? Que perdona a las tropas pompeyanas y prescinde únicamente de sus jefes, ¿no? Orosio, por ejemplo, dice que César firmó un pacto con Afranio y Petrello tras múltiples enfrentamientos, y autores, por ejemplo, como Floro, que la campaña fue indecisa pero incruenta, y al final la rendición se motivó por el bloqueo de víveres, ¿no? De agua que comentábamos, ¿no? Ujú. Todo esto para decir que al final incluso autores más contemporáneos han alabado esta campaña de César, no por su éxito militar, sino por el modo en el cual la alcanzó, ¿no? Que es sin derramar sangre y con bastante mano izquierda, ¿no? Eso es. Ese es el punto y a mí lo que me parece más destacable de este primer episodio en el que ya estamos prácticamente llegando a su ocaso, Miguel, porque además lo hemos hecho, comentaremos un poco lo que nos espera en el siguiente, ya que temática lo hemos dividido en 2 episodios para darle desarrollo profundo a cada una de las acciones, pero recordemos que Pompeyo, no tenía 3 generales, posicionados en Hispania. Hemos visto cómo, los 2 anteriores, pues, han sufrido, tanto Afranio y Petrello, em, a través de ese primer encuentro con César, una derrota, abultada. Pero, ¿qué sucede con Varrón? ¿En qué situación se encuentra? ¿Y qué situación tenemos también en esa Hispania ulterior? Pues es interesante, ¿no? Tanto a Franio como Petrello, primero comentar que es curioso, pero César les perdona. Posteriormente acabarán en Farsalia ambos y en África, en Tapsus, ¿no? Es decir, que es curioso, pero el perdón no implica que no dejaran de batallar. Y esto, claro, pues al final fue un poco agregando el carácter a César, ¿no? A medida que iba pasando la guerra. Y claro, César, como comentábamos, ganó sin grandes pérdidas humanas y un poco Pompeyo ahí perdió la iniciativa, ¿no? Pero en la ulterior, como decíamos, habíamos dejado al instruido Varrón, que de hecho lo comentaba así, es destacable, que llegó a ser responsable de una gran biblioteca grecolatina, ¿no? Incluso patrocinada por César, ¿no? Posteriormente, pero básicamente una vez derrotados a Freno y Petrello, quedaba Varrón en la ulterior. Varrón había estado bueno, haciendo levas, de hecho había reclutado 30 cortes auxiliares, tenía construidas 10 naves de guerra, se le había encargado a los gaditanos y envía un legado a Gallo Galonio a Gades, ¿no? A organizar, a recopilar soldados y recursos, ¿no? Monetarios. De hecho, se apodera del tesoro del Templo de Hércules, que eso era, bueno, pues un sacrilegio, ¿no? En Gades y recauda tributos, ¿no? Todo esto para organizar tropas y también recauda víveres, trigo, gran granero, pues para preparar la defensa de lo ulterior, ¿no? Claro, de hecho, algunos autores contemporáneos comentan que a César lo de que tocaran Gades, ¿no? Como comentabas tú al principio, pues era especialmente perjudicial para él, porque lo veía como una injusticia, tenía bastante cariño a Gades, ¿no? Ujú. Así es. Eh, entonces César, ¿qué es lo que hace? Manda 2 legiones adelantadas junto con Quinto Casio Longino, que es uno de sus legados, y él mismo avanza con 600 jinetes a gran paso, ¿no? Hacia Córdoba, ¿no? Que como comentabas tú era pues, un centro fundamental, ¿no? Em, ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Pensemos que las ciudades, bueno, no les ha gustado nada todas estas levas y toda esta, bueno, apretones monetarios para la guerra y Mm. rápidamente se adhieren a César. Los acontecimientos se desencadenan, Córdoba niega el acceso a Barrón y de hecho Carmo, el actual Carmona, ¿no? Expulsa a 3 cohortes de pompeyanos. Gades también expulsa a Galonio, al legado que habíamos dicho anteriormente, al legado Sí. de Varrón, e incluso la Legión Vernácula, que habíamos hablado de ella al comienzo del episodio, se retira hacia Ispelais, ¿no? En conclusión, Varrón se queda solo,
y como es un hombre, es un literato, pero no es un hombre, digamos, que destaque por las armas, pues se rinde y de hecho cuando llega César, pues se pone a su disposición, le entrega el tesoro, las naves y el trigo. Es decir, básicamente César acaba con el control de la provincia también sin derramar una sola gota de sangre. Otra victoria sin esfuerzo, Miguel. Sí, la verdad es que está yo creo que también bastante condicionada con el mando militar que había allí, con Barrón, ¿no? Y, Aquí hay un y par de, un par de claves que hemos comentado anteriormente. Por un lado está esa situación de la ulterior, ¿no? Hablábamos de las diferentes condiciones que tenían cada núcleo. Era diferente, ¿no? Y en esa ulterior, pues digamos que no la romanización, pero sí que los favores no eran tantos, ¿no? Entonces, en el momento en el que entiendo que pierde un poco ese poder, que las noticias llegan, que se conoce esa derrota tan profunda de, de las fuerzas pompeyanas cerca del Ebro, pues entiendo que, que los núcleos de esta Hispania ulterior, pues rápidamente, eh, digamos que se posicionan, ya no diría en una situación procesariana, sino en una situación, desde luego, no pompeyana. sí, además en la ulterior las clientelas y las afinidades están bastante más repartidas, ¿no? Recordemos que César había sido cuestor y propretor, Ujú. había estado en dos ocasiones, en el 69-68 y en el 61 antes de Cristo, es decir, había granjeado la amistad de personajes tan importantes como Balbo, ¿no? Como Cornelio Balbo. Entonces, realmente ahí yo creo que pensemos en una zona ciertamente romanizada, mm, cuyos habitantes bueno, no quieren verse inmiscuidos en la guerra civil y donde el primer efecto o el efecto inmediato es les quitan el tesoro, les obligan a reclutar tropas y de alguna Claro. manera bueno, l- le sacan un poco de su día a día, ¿no? Entonces ven a César como de alguna manera una cierta continuidad con la situación pretérita que tenían y lo ven como, bueno, pues como un personaje al que adherirse y de alguna manera con mayor visión política de la que tenía en ese momento Barrón, ¿no? De hecho, César restaura todos los bienes a los ciudadanos fieles en las diferentes ciudades, tanto en Córdoba como en Gades. Un elemento importante es que concede la ciudadanía romana a todos los habitantes de Gades, es decir, ya es sujeto derecho claramente. Él sabe que Gades es súper importante para su proyecto. Es uno de los grandes puertos comerciales desde tiempos de los fenicios y sabe que necesita tenerlos de su lado y deja en la provincia como gobernador a Quinto Casio Longino con 4 legiones y él de alguna manera abandona la península, si bien antes pasa por los Pirineos y, bueno, construye un gran altar simbólico justo en el sitio donde, si recordemos, en el pasado Pompeyo erigió también un altar, ¿no? Como homenaje a todas sus victorias y dominación de los pueblos en la guerra contra Sertorio, ¿no? De alguna manera era como decir, oye, yo también he pasado por Hispania y he dejado huella y ahora regreso a Roma, ¿no? Antes de volver a Roma, si quieres, lo que podemos hacer es una pequeña reseña de Masalia. En Ujú. Masalia, obviamente, no nos vamos a centrar, pero lo que ocurre es que hay una nueva batalla naval que vuelven a ganar los cesarianos y un asedio terrestre bastante prolongado eh, que, eh, que, concluye con la victoria cesariana antes de partir hacia Roma con el título de dictador eh, que le había nombrado el pretor Lépido, ¿vale? Esto es una decisión también un poco controvertida porque realmente este Claro, nombramiento debería ser del no Senado, del ¿no? justo del Senado, pero bueno, ya como hemos dicho,
lo que son el equilibrio de poderes en Roma en aquella época ya está bastante y, y de alguna manera aquí ya van todos con la cara descubierta, ¿no? Y en ese momento es cuando regresa a Roma, entiendo, con ese título dictado por Lépido de dictador. ¿Y cuál es su intención con esa vuelta a Roma, Miguel? No sé si es un poco una vuelta triunfal, también revisar un poco cómo anda el equilibrio de poderes dentro de esas propias fronteras, que recordemos que cuando él abandona, digamos que no estaba tampoco excesivamente a su favor. Claro, justo recordemos al inicio que lo que decíamos es que realmente la única región que controlaba César de verdad eran las Galias. Recordemos que bueno, su área de influencia era las Galias y el Ilírico. Y en este momento, después de la batalla de Lerda y de la toma de la ulterior, pues podemos decir que domina ya Italia, domina las Galias, domina Hispania, Sicilia, Córcega y Cerdeña. Es decir, que tiene un poder bastante más controlado, más amplio, más asentado y de alguna manera Pompeyo fía todo los designios y el desenlace de la guerra a las alianzas que pueda trazar en Oriente, ¿no? Donde eh, eh, juntará un grueso de legiones enorme, pero donde se apoyará obviamente en su mayor parte en aliados. Y Ujú. no quiero adelantar acontecimientos ni hacer spoiler, pero básicamente, claro, las cosas en ese momento no pintan del todo bien para Pompeyo, ¿no? Vamos a dejarlo aquí si te parece, porque justo me estabas contando y estaba con ganas de preguntarte, pero ¿dónde está Pompeyo, no? Porque digamos que hemos estado un buen rato desarrollando todo lo que ha sido este inicio de la guerra civil entre ambos, también esa primera situación en Hispania, cómo se tornan las fuerzas de poder a favor de César tras sus victorias militares, tanto en Masalia como en la propia Hispania, y no tenemos noticias de Pompeyo. Así que mira, me parece que puede ser un punto interesante de comienzo para nuestro próximo episodio y justo dejarlo aquí. Em, pero también preguntarte un poco qué nos espera, ¿no? Sin hacer ningún spoiler de lo que de lo que vamos a contar la próxima vez que nos veamos. Claro, pues damos un aperitivo también a los oyentes. Claro, César cuando llega, pues toma una serie de medidas en Roma, de alguna manera se embarca en Brindisi, con bastantes legiones. Pasa por Dirraquio, donde los pompeyanos le asientan una derrota, llega a Farsalia y en esa gran batalla con Pompeyo, ¿no? Será uno de las batallas importantes de la guerra civil. Y posteriormente César visitará sitios como Alejandría, como Oriente, irá de nuevo a África, a la batalla de Tapsus y finalmente regresará a Hispania a finalizar la guerra civil a los Campos Mundensis, a Munda, ese 17 de marzo del año 45 antes de Cristo. Quizás desde el punto de vista de la historia de la República Romana, pues una de las batallas o de los días más importantes de su historia aquí en la península ibérica, aquí en Hispania. Sí, señor. Ese siguiente episodio que además tiene también ese eje, ¿no? Esa batalla, esa situación de Julio César, lo que pasará después, ello también por un lado, y también ese gran enigma, ¿no? De dónde está Munda, el lugar de la famosa batalla, que también será otro de los puntos centrales que toquemos. Miguel, me lo he pasado súper bien. Espero que también eso, bueno, pues le haya llegado a nuestros oyentes, que estoy seguro que también lo habrán hecho, porque, y aprovecho para darte una loa pública, el episodio que hicimos sobre la conquista de Britania, que vuelvo a repetir, aquel que no haya escuchado, pues lo tiene disponible en el feed de Pasaporte Historia. Es uno de los más escuchados que hemos tenido nunca en nuestro podcast, así que entiendo que gusta. Sí, al final Roma es un tema siempre de interés, las batallas de los romanos mucho más, y ya si hablamos de Julio César, pues es el culmen, ¿no? Entonces,
espero que sea de interés para los oyentes, que además se adentren en la lectura de textos pues, como los comentarios de Julio César, o como la historia romana de Apiano, o la historia de Dion Casio, o las biografías de Suetonio y de Plutarco, ¿no? Que son absolutamente imprescindibles para tener un contexto historiográfico claro de lo que ocurrió en esa época, y que por fortuna nos han llegado hasta nosotros casi 20 siglos después. Nos citamos próximamente para seguir con esta historia sobre Julio César, y te agradezco muchísimo que hayas tenido a bien, bueno, pues dedicarnos este tiempo. Te vuelvo a repetir, me ha encantado, me lo he pasado muy bien y espero que te tengamos prontito de nuevo. Un placer, Javier, y seguimos en contacto. Gracias. Un abrazo, Miguel, cuídate, y a los oyentes, muchísimas gracias por estar con nosotros durante esta última horita y pico. Un abrazo.